plan que nosotros estamos diseñando junto con los productores. Hay diálogo, hay debate, hay análisis, hay discusiones, hay malos entendidos, pero es un proceso constante, ¿no? De una maduración y también de una forma de cómo producimos lo que consumimos, ¿no? Entonces, la escuela de campo no es solamente una práctica, sino es el conjunto de estos elementos que van a ayudar a poder más adelante avanzar solos, ¿no? Ahí surgen los primeros, digamos, el liderazgo participativo, la comunidad, el intercambio, los hijos de los productores, el relevo generacional, ¿no? En la comunidad. Entonces, esa parte es importante que lo tengamos presente. La siguiente, por favor. Sí, como les decía, cuando empezamos con los diagnósticos, no solamente vemos la parte productiva, ¿no? También vemos la parte social, organizativa, la parte ambiental, ¿no? Creo que estos diagnósticos nos ayudaron mucho a definir, ¿no? Qué porcentaje del rendimiento queremos lograr y para qué y cómo, ¿no? Entonces, poder saber un poco de estas metodologías. La siguiente, por favor. Nos ayudan a facilitar, ¿no? Este proceso y en este caso el acompañamiento técnico, pues afortunadamente tenía una parte de acompañamiento social o técnico social que ayudó a facilitar estas herramientas, ¿no? Como técnicos muchas veces estamos enfocados en campo y olvidamos un poco las herramientas que nos ayudan a facilitar estos insumos que mucha falta hacen para poder rediseñar los planes que tenemos. Entonces, solo mirar cuáles de las herramientas nos pueden servir para poder hacer más noble el proceso, para poder tener datos duros y poder ir hacia metas más claras, ¿no? Más que nada eso. La siguiente, por favor, que no solamente, como decían en la sesión pasada, si solamente vamos sobre el cultivo y se acabó, no. Es importante saber cuál es el uso de las tierras, cómo participan las mujeres, cómo participan los jóvenes, en los jornales, ¿no? Esa parte importante, cuánto está costando, ¿no? Cuando llegamos los productores, pues no sabemos cuánto estamos perdiendo, ¿no? Y aún así se conserva, pero hay un valor alto de las semillas, ¿no? Decíamos, bueno, ¿por qué se sigue sembrando? Porque la base alimentaria está sentada ahí, ¿no? Y ahí están los guardianes de las semillas, cómo nos vinculamos con ellos para poder tener información valiosa que pueda ser útil y pueda estar dándonos como esos elementos para poder calzar las metas o lo que estamos buscando en la parte productiva más que nada. La siguiente, por favor. Sí, ahí una vez que nosotros abordemos la parte de diagnóstico, la parte productiva empieza a ver, bueno, y con qué lo vamos a hacer, ¿no? Estamos hablando de una transición agroecológica de una manera integral, pero ¿qué necesito saber yo como técnico? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué herramientas técnicas lo voy a implementar? Entonces surgen los elementos del acompañamiento técnico. Uno de los principales, pues, está sentado en la agroecología, pero no la agroecología como algo romántico, ¿no? Sino como una parte científica de que necesitamos tener los datos en la mano para poder tomar una decisión en campo. Acompañado esto de un movimiento social, donde los productores retoman esto en la comunidad y pasa, ¿no? A una asamblea, etcétera, va moviéndose, ¿no? Y como la práctica, ¿no? Las técnicas que tienen que ser un poco finas, decimos, si llevamos una práctica a implementar, necesitamos conocer bien esa práctica, probar antes, ¿no? Y no llegar a los talleres para poder
perder, ¿no? Ahí los cultivos. Entonces esa parte se necesita revisar bien. Una parte importante de cómo lo hemos estado haciendo en esta parte de agroecología, empezamos dando talleres, ¿no? Un biofertilizante, un empanizado de semillas, compostas, pero hubo una siguiente etapa donde dejamos de hacer de talleres, ¿no? Y eran las prácticas. Se dejaron de hacerlas, promover como práctica, ahora formamos, ¿no? Estamos preparándonos para el ciclo productivo de maíz o el ciclo productivo de café. Entonces, cambiar del productor de recibe el taller, ahora preparémonos para el ciclo productivo, ya lo involucra al 100% a lo que estamos haciendo. Entonces, esos 3 puntos de arranque de un taller a una práctica y a preparar el ciclo productivo, cambia mucho el panorama, ¿no? En esta parte de la transición agroecológica. La siguiente, por favor. Un segundo elemento, ¿quiénes juegan? ¿Qué papel juegan? ¿Quiénes están dentro de la escuela de campo? ¿No? Ya definimos que son productores y productoras jóvenes del programa y representados, en este caso puede ser representante de la escuela de campo o puede ser un comité y el productor innovador, que son dos actores distintos, ¿no? El comité o la representación de la escuela de campo, que es uno, luego el productor innovador, ¿no? Y el técnico agroecológico, que ayuda o acompaña, ¿no? Guía el proceso de transición. El técnico agroecológico, cuando llega a la escuela de campo, pues lleva la responsabilidad en los hombros 100%, como esa responsabilidad cuando van ocurriendo los ciclos y lo que estamos haciendo en campo, cómo se va compartiendo la responsabilidad. Si nosotros estamos 3 ciclos productivos con los productores y sentimos la misma responsabilidad que llegamos, algo no estamos tomando en cuenta en el modelo y que no ha ayudado a facilitar el proceso. Entonces, poder facilitar o formar a productores para que ayuden a compartir las responsabilidades que tenemos es un buen logro como acompañamiento técnico. Y bueno, también está quien nos acompaña, los técnicos integradores, en nuestro caso, que nos ayudan a poder facilitar los procesos organizativos, más que nada, identificarlas a que la escuela de campo vuelva a centrarse a cuál era el propósito, ¿no? Con el cual arrancamos esto de la escuelita de campo. Entonces, no es el que manda, no es el jefe, no es el que dice por dónde, es quien nos ayuda, ¿no? Quien se incorpora también haciendo, ¿no? Hemos visto compañeros técnicos integradores haciendo también siembras, biosumos, incorporándose, ¿no? Pero tampoco es la mano de obra, ¿no? Entonces, son estos principales actores, ¿no? La escuela de campo, representado por su productor innovador, su comité, y aquí quiero abordar un poco cómo debe ser ese productor innovador, cuáles son las características principales, ¿no? Siempre si lo llamamos así como cargo, no es un cargo a la persona que más habla, ¿no? Sino es la persona que siempre está dispuesta, ¿no? A hacer algo, siempre está innovando, como que va un paso más allá del resto de los productores, ¿no? Porque ha estado manejándose así en la comunidad, en su parcela, y se identifica, ¿no? Los productores siempre lo identifican cuando uno propone el perfil de cómo debe ser el productor innovador, pues está dispuesto a asumir, ¿no? Estas responsabilidades muchas veces, también tiene cierta capacidad de poder liderar el proceso y es nato, ¿no? A veces es nato. Fomenta también la organización y la integración, facilita o lo que aprende lo comparte, no se lo queda, ¿no? No es ese. Entonces, hay ciertas características que definen a este productor innovador y es importante que pongamos bien las antenas para poder identificarlo y poder
acompañarnos, ¿no? Puede haber más de uno, ¿no? O en su caso a veces también podemos equivocarnos, es bueno reconocer que nos equivocamos, pero no nos equivocamos solos, ¿no? Es la escuela de campo también que ayuda a nombrarlo. Como es en asamblea de productores, también eso ayuda y se puede ir reconfigurando, yo creo. Pero lo importante de este proceso es que al cabo de un ciclo productivo, estos aprendizajes empiezan a surgir más productores innovadores. Hay más de uno y al haber más de uno es el contagio que empieza a haber de manera de resonancia en la escuela de campo. Entonces, al poder contar con 5 productores innovadores, no que yo los nombre ni que los nombre la escuela de campo, sino que empiezan a surgir después del proceso metodológico con comunidad de aprendizaje, pues eso ayuda bastante, ¿no? A facilitar el proceso. También eso ayuda a que como técnico, si estaba enfocado a una práctica que me estaba costando trabajo, que me ayude a afinar un poco más el proceso técnico, ¿no? En cuanto al cultivo, o a atender otras situaciones con otras escuelas de campo, ¿no? Entonces, esos son los principales actores. Hay otros actores, ¿no? Fuera, digamos, de la escuela de campo que están abonando al proceso, ¿no? Instituciones educativas, centros de salud, autoridades también municipales, ¿no? Que se han incorporado invirtiendo en las escuelas de campo, instituciones de investigación, ¿no? O otras instituciones también educativas nacionales que han apoyado, ¿no? Las escuelas de campo también han sido muy útiles para poder hacer proyectos de investigación, de estancia, de residencia. Entonces, hay varios actores todavía que juegan ahí, ¿no? En las escuelas de campo el día de hoy. La siguiente, por favor. Y bueno, el último elemento, el acompañamiento en técnico, como en estos, hay más elementos aquí, pero solo ponemos 6, que uno es la base organizativa de los productores, ¿no? Que están interesados cuando se forma la escuela de campo. Ese número se va moviendo, a veces sube, ¿no? Hay más productores interesados, a veces por la organización de la escuela de campos también se definen ciertas, digamos, reglas mínimas de convivencia que va haciendo más interesante la participación de los productores. Y bueno, la organización de los productores muchas veces nosotros no decidimos hacia dónde, ¿no? Ellos van buscando cómo organizarse, con quiénes vincularse también para poder reforzar su trabajo. Un segundo punto en el acompañamiento técnico, el diseño o el plan que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Qué necesitamos primero? Revisar el ciclo productivo, el desarrollo genológico de la planta y empezar a proponer, ¿no? Cuáles son las primeras prácticas de arranque, cuáles son en medio y cuáles son al final, ¿no? Entonces, en nuestro caso se diseñó el plan de transición agroecológica, habría que ver cómo funciona. Igual, si es de la misma forma, pues ya esa herramienta está muy, muy interesante, que hoy se puede obtener un monitoreo al día de hoy para ver cómo va ocurriendo el proceso. Un tercer punto, las prácticas agroecológicas, ¿no? La cartera de prácticas agroecológicas, empezamos con 3, 5, 8, 10, se fue moviendo así, se fue abriendo, dependiendo de las problemáticas identificadas, ¿no? En la línea base, eso es importante. No nada más a ver, votamos esta práctica a ver si se aprende, ¿no? Es sobre una problemática identificada, ¿no? Y luego va de la mano con la producción de bioinsumos, ¿no? No nada más necesitamos producir miles y miles de litros, sino de qué calidad y cuánto nos cuesta. Y si esos bioinsumos son eficientes, ¿cómo lo medimos? Aprendimos a medir los bioinsumos, aprendimos a calibrar los bioinsumos, se aprendió a poder hacer uso eficiente de esos bioinsumos y cuáles son las reacciones o los resultados en campo. Entonces, hay varios ejercicios por estado ya reconocidos, avalados, ¿no? De estos bioinsumos y que han dado buenos resultados, ¿no? También es importante reconocer que como técnicos nos estuvimos actualizando, certificando en estos procesos
y estamos acreditados para poder echar a andar el plan. Un punto importante del mejoramiento y conservación participativo de las semillas nativas, ¿no? Hay bancos comunitarios, pero los bancos no son muestrarios, ¿no?, de semillas, sino tienen sus propios criterios de participación en las escuelas de campo, y hay varios ejercicios en el país que se hicieron de esto. Evaluar los resultados, en nuestro caso, pues hemos estado evaluando 2 veces al año, 1.5 y una al final, y sobre una plataforma de control y gestión que para mí es muy, muy importante reconocer que hoy los datos pueden tenerse con veracidad, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el sistema gestor está ocurriendo en campo. También en esta parte del acompañamiento técnico, invitarlos para que esto que estoy platicando, estoy seguro que muchos compañeros lo pueden compartir, ¿no? De esta parte hay una siguiente paso, digamos, que es poder abordarlo con compañeros que puedan compartirlo de manera práctica, ¿no? Supongamos, esta etapa es teórica, compartiendo la experiencia, pero necesitamos ver cómo está sucediendo en campo, cómo está ocurriendo el proceso, y también que las escuelas de campo lo puedan platicar. Aquí en Oaxaca se ha estado haciendo el ejercicio con la delegada, ¿no? Con los jefes de distrito, los jefes CADER se han involucrado y han visto cómo las escuelas de campo pueden compartir el proceso metodológico y hasta dónde van, ¿no? Entonces, esa parte yo sugiero que se puedan acercar y hacer esa colaboración con las escuelas de campo que están corriendo en campo. La siguiente, por favor. Y ya esta parte, la transición agroecológica, cómo se compone, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en esta parte? La autosuficiencia alimentaria, ¿no?, de los principales, que sea sostenible, ¿no?, lo que estamos proponiendo. Y bueno, la alimentación sana, reconocer o revalorar la alimentación en las comunidades, y pues un bienestar en cada proceso, ¿no?, tomando en cuenta que es un proceso noble, un proceso frágil, y que pues a veces se ha construido, reconstruido el tejido social en las comunidades a través del acompañamiento técnico, ¿no? Ha ayudado a poder otra vez integrar a productores, ¿no?, a integrar asamblea, integrar acuerdos. Entonces, todo como estos engranes que ustedes están viendo aquí en este círculo, en el centro está la escuela de campo. El centro es la comunidad de aprendizaje, y de ahí resurge, para mí es como una resonancia de lo que va ocurriendo en la escuela de campo, ¿no? Empieza a haber comercialización justa, empieza a haber producción, excedente de la producción, empieza a haber los circuitos cortos de comercialización, hacia dónde vamos con la comercialización, de quién es la etiqueta, de quién es la marca, empieza a haber esa parte ya que muchas veces nosotros pues seguimos acompañando, y lo que se busca es que esa escuela de campo esté haciendo este movimiento, ¿no?, que ayuden a cada una de las familias que están integradas. Y hay una parte importante que quiero rescatar aquí, que es el sujeto, ¿no?, el sujeto de derecho. El productor no es el que nada más lo usamos para el ejercicio, no, es un productor que está innovando, que tiene sentimientos que hay que tomar en cuenta, que él puede ir con otros productores, que tienen las capacidades y que podemos fortalecer esas capacidades. Entonces, los productores son sujetos de derechos, están involucrados en un proceso muy importante de su comunidad, y ahora, ¿cómo lo ve el resto, ¿no?, de la comunidad a estos productores? Entonces, esos también estamos nosotros revisando, ¿no?, con las escuelas de campo ahora, después de estos ejercicios que han estado ellos invirtiendo en estos engranes, cómo ha sucedido en la comunidad. Y hay un proceso muy, muy importante ahí,
Se escribieron en el 2023 y en 2024 se escribieron 2 libros donde están las experiencias de algunas escuelas, y hay uno de aquí de Oaxaca, Chiapas, que a lo mejor se pudiera revisar, donde está todo el procesito, el sentir de los productores después de participar en este acompañamiento técnico. La siguiente, por favor. Sí, y bueno, solo les comparto algunos puntos, ¿no? En la experiencia con organización con productores. Hoy estamos trabajando o estamos acompañando un proceso ya maduro en las escuelas de campo, ¿no? De acuerdo a una tipología que se corrió como fines de evaluación del proceso de implementación del acompañamiento en las escuelas de campo. Y también hay estructuras organizativas formadas que muchas veces nosotros no decimos cómo, sino ya la propia escuela de campo decide formar una estructura un poco más legal, ¿no? Digamos, pero es a raíz de una iniciativa socioeconómica que ellos pudieron impulsar y vieron una oportunidad de cambio ahí, y que vieron que eso iba a fortalecer la escuela de campo y se decidió. Entonces, seguimos acompañando el proceso, no nos quedamos a un lado, seguimos acompañando ese proceso. Y también yo hablo de la formación, ¿no? La formación, nosotros como técnicos necesitamos formar a los productores, y a su vez ellos, si nosotros estamos desformados, pues necesitan ellos formarnos, ¿no? Entonces, no solamente llevamos capacitación técnica, estamos haciendo una tarea muy importante en el país, que es poder formar hombres y mujeres en el campo el día de hoy, y creo que es una satisfacción que nosotros podamos participar como estos actores sociales de cambio en las comunidades. Esto va mucho de la mano en si creemos en el proceso, ¿no? Para mí no es una labor fácil. Necesitamos tener esa inquietud de poder creer en el proceso de formación, poder creer en lo que proponemos, en lo que nos animamos a proponer, puede tener los resultados, ¿no? Y eso bueno, yo he visto en mis compañeros en el proceso que eso va ayudando, nos da más fortaleza, ¿no? Y nos da más ese descargue de responsabilidad que con mucho ánimo los productores pudieron retomar. La siguiente, por favor. Bueno, revisando un poco los perfiles, ¿no? De quienes acompañamos el proceso. Somos técnicos que en algún momento hemos estado en un proceso. La siguiente, por favor. En un proceso de organizativo. Y bueno, hay compañeros desde 12 años, ¿no? Que llevan trabajando en esto. Pero también esta metodología ayudó a replantear un poco qué realmente buscamos, cuál es nuestro proyecto de vida, ¿no? Involucrados en un proceso así tan grande, ¿no? En el país. Entonces, cuenta un poco poder mirar si llevamos esta formación, si no, pues incorporarnos, ¿no? A poder formarnos y buscar estas colaboraciones hoy que ya tenemos en las escuelas de campo y que nos ayuden un poco a orientar el trabajo organizativo en las escuelas de campo. La siguiente, por favor. Bueno, ya solamente compartirles que hay muchos ejercicios que han hecho en las escuelas de campo, los productores innovadores, los comités representantes, las autoridades y cada uno de los actores que se han involucrado en la escuela de campo. Hoy pues retoman, ¿no? las riendas del rumbo de las escuelas de campo, presentando ya sus propios ejercicios de análisis, ¿no? Oigan, nos está saliendo muy caro en los insumos, ya le pegamos al rendimiento, todavía no, ¿qué falta, ¿no? ¿Qué necesitamos modificar? O también posicionando la transición agroecológica a nivel regional, a nivel estado, a nivel nacional, se está posicionando, y uno cuando escucha a los productores, pues da una satisfacción, ¿no? De que se haya logrado esto. La siguiente, por favor. Y bueno,
Sabemos que hay diferentes contextos en las regiones, ¿no? Climas fríos, cálidos, semicálidos, pendientes, ¿no? Estructuras de suelo. El plan de transición no está hecho de una pieza, está bien diversificado para poder implementarse, o lo que nosotros proponemos más bien es de acuerdo a una realidad. No podemos proponer cosas que, que vimos por ahí, sino es de acuerdo a una realidad para poder tener resultados, ¿no? A mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. Hay varios diseños, ya hoy las escuelas de campo retomaron esto e innovaron las prácticas. Un bioinsumo que nos costaba 20 pesos, 25 pesos, hoy puede salir en 40 centavos, ¿no? En una calidad alta, ¿no? De acuerdo a los parámetros que requiere técnicamente. Y también estar evaluando estos procesos de transición junto con los productores, ¿no? La metodología dice 3 partes importantes: la parte teórica, luego vamos a una práctica que es aprender haciendo, y luego vamos a una parte de análisis y reflexión y resultados, ¿no? Entonces, todo esto ha ocurrido a lo largo y ancho del país con las escuelas de campo que están instaladas. La siguiente, por favor. También reconocer que están los retos, hay varios retos, ¿no? En la integración, asociatividad de los productores todavía, ¿no? Hay escuelas para mi modelo, ejercicios modelo, también hay escuelas que requieren de fortalecerse o decir, bueno, hay otros factores aquí que impiden que corra el proceso, ¿no? Es bueno reconocer esa parte. En la parte productiva tenemos retos todavía en bioinsumos, en poder masificar estos bioinsumos, en que los bioinsumos no son solamente el biofertilizante, sino ya hay bioinsumos compuestos de alta calidad, ¿no? Pero ¿a qué escala, ¿no? Es importante saber y cuánto nos cuesta. Y bueno, en estos insumos, cómo se dispersan en campo, a veces sale más caro producirlo en campo, ¿no? Necesitamos afinar un poco más ese proceso de técnica, cómo distribuirlo, cómo entregarlo. En la parte de valor agregado y comercialización hay retos, ¿no? Hay excedentes de producción y ahora cómo se comercializa, ¿no? Habían productores que nos decían, oye, ya tenemos las 12 toneladas, ¿y ahora qué hacemos? No es un asunto que resuelve el técnico, ¿no? Es un asunto que resuelve la escuela de campo. Esa parte nos necesita quedar clara porque no podemos resolver todos los problemas, ¿no? Y menos eso. Entonces, se necesita en conjunto, ¿no? Como un equipo poder ir resolviendo la problemática, otras problemáticas después de correr el proceso. Entonces, hay varias cosas ahí interesantes que están analizándose hoy en las escuelas de campo. La siguiente, por favor. Bueno, ya para cerrar, a ver si en las preguntas se puede ir viendo cómo nos organizamos, ¿no? En este proceso que se va a arrancar con ustedes para poder integrar las escuelas de campo. Si está claro cuáles son los primeros pasos a realizar, cuáles son los segundos y cómo arranca esa escuela de campo. ¿Quién toma la decisión, ¿no? Necesitamos tener esa claridad. Y cuáles serían las primeras actividades a realizar. Esas no las necesitamos pensar un poco, diseñar ahí rápidamente un plan generalizado y luego a lo mejor ir aterrizándolo, ¿no? También hay una tarea importante a realizar. La siguiente, por favor. Pues eso es gran parte de ahora, así que a grandes rasgos lo que ha estado ocurriendo y el cómo se ha hecho este proceso interesante en las escuelas de campo a lo largo y ancho del país. Y pues si hay preguntas, dudas, comentarios, nos vamos resolviendo. Si no, por favor, acérquense a sus centros de trabajo donde están las escuelas de campo para que se pueda ir orientando un poco más este proceso. Muchas gracias.
A ver, hay una pregunta en la que comentan sobre que no están incluidos en el padrón de producción para el bienestar, ¿no? Pero que sí están en fertilizantes para el bienestar. Vamos a revisar eso, le voy a pedir a Ángel si revisamos esa y anotamos de dónde es, ¿no? Sí, justo es de Oaxaca. Jorge Betanzos nos pregunta respecto del tema de los padrones. Sí. Ahí lo que yo comentaría, Heriberto, si me lo permites, es un poco, como ustedes saben, se ha hecho un esfuerzo porque Producción para el Bienestar tenga un padrón que no se traslape con Sembrando Vida. A partir de eso, generan una especie de regla de exclusión. La regla de exclusión es: estás en uno o estás en otro, pero no puedes tener los dos al mismo tiempo. Eso ha generado seguramente cierta inestabilidad en los procesos operativos en el territorio. Sin embargo, incluso el secretario ha estado instruyendo una revisión muy detallada de los padrones, porque también hizo un comentario, Martín, respecto del tema de los padrones de fertilizante, que algunos apicultores estaban recibiendo fertilizante. Entonces, ¿qué es lo que nos toca en este momento? Tanto todos ustedes como técnicos son los ojos y oídos del secretario Verdeguer. Y es importante que ustedes nos ayuden a perfeccionar el tema de los padrones, porque hay muchos rumores en torno a esto, que reciben personas que no son beneficiarios o que no tienen que hacerlo. En este proceso en donde ustedes van a tener la oportunidad de convivir con productores, salir al campo y estar observando las mecánicas operativas, nos pueden anunciar y desde aquí de las oficinas centrales nosotros pondremos en algún momento el dedo en la llaga, señalando, por ejemplo, si algunas áreas tendrían que hacer una mejor revisión de sus padrones o bien algún ajuste correspondiente. Hemos ido detectando también que algunas personas que reciben el fertilizante no lo aplican en sus cultivos y lo comercializan. Las áreas administrativas de la Secretaría están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, el objetivo de la capacitación es que ustedes se fortalezcan a nivel de la operación territorial, que puedan en algún momento abrevar del conocimiento y la experiencia de los técnicos de las escuelas del campo ya existentes. La plática que tiene el propósito de Iraíz es, primero, despertar su curiosidad respecto al proceso. Han sido designados por parte de sus titulares de las oficinas de representación por tener estas cualidades, tener ciertas características. Ya estaremos nosotros levantando una especie de diagnóstico de cuáles son los perfiles con los que estamos contando, cuáles son las características de su función en los últimos años en su actividad, y a partir de eso nosotros también estamos proponiéndole al coordinador de operación territorial que podamos poner diferentes herramientas a su disposición, capacitaciones, cursos, diplomados, que les permitan hacer mejor su trabajo cada día. Uno de los retos más importantes es, por supuesto, lograr impactar a los productores. La presidenta quiere una administración de territorio y no de escritorio. Es una exigencia para nosotros que, primero, tengamos la posibilidad de identificar a estos productores que requieren nuestro acompañamiento para mejorar sus capacidades de producción, pero también para llegar a una comercialización de los productos de forma justa. Ustedes han escuchado algunos lineamientos respecto de esta estrategia de soberanía alimentaria que busca tener algunos instrumentos como el crédito o bien las coberturas y la aseguranza para los cultivos. Eso es un trabajo que vamos a ir detallando puntualmente y cada una de las oficinas dentro de la coordinación de operación territorial va a irles proveyendo de insumos de forma eficiente. En este momento yo lo que quisiera es hacer un compromiso junto con Heriberto de recabar las inquietudes y notificarles a ustedes una serie de preguntas frecuentes. Por ejemplo, cuántos son los mínimos, personas que podrían integrar estas escuelas del campo. Ya se ha ido definiendo. Creo, si no me corrige Heriberto, son al menos 50 productores
la estrategia va a ser llegar a 200 productores. Sin embargo, el reto en particular es que nuestra operación va a ser una vez a la semana y va a ser despachando en un primer momento desde los CADERs. La visión que hemos pensado es, en un primer momento, darle una institucionalidad, que la gente sepa que cuando requiere un acompañamiento, lo primero que tiene que hacer es buscarnos en nuestros centros, en nuestros CADERs. Pero sí vamos a tener que ir a la parcela. Por supuesto, es donde surge la comunidad del aprendizaje, donde todo lo que nos explicó Iraíz se hace posible. Por lo tanto, nosotros sí esperamos tener una ejecución en el territorio de forma mucho más eficiente. Yo creo que hay muchas inquietudes y eso nos gusta, pero todas ellas van a estar atendidas en su momento en un documento de preguntas frecuentes que les vamos a hacer llegar. En este momento, a mí me gustaría hacer, antes de que cierre formalmente la plática, Heriberto, 3 anuncios parroquiales. El primero de ellos es que ya con esta capacitación hemos llegado a casi 22 entidades federativas. Ya nos falta un remanente, lo vamos a cumplir el día de mañana. Lo que se les está solicitando a todos y cada uno de los técnicos es que nos proporcionen sus tallas. Ya nos concedió ahí en la oficina de la maestra Nayeli, Heriberto y Paulina la posibilidad de que también se listen doble extra grande o extra grande, entiendo yo, para las personas que así lo requieran. Va a ser 3 elementos. Se preguntó sobre camisa, chaleco y va a haber una gorra. Seguramente esto nos va a ayudar a hermanarnos en el territorio y a partir de eso lo que nosotros estaríamos suponiendo es que puedan primero interactuar con sus pares a nivel de territorio, pero también puedan hacernos llegar cualquier duda o inquietud o necesidad a las oficinas centrales, que estaremos atentos para atender sus requerimientos. Les hago la lectura de algunas de las preguntas para que también tome nota Heriberto y podamos contestarlas de forma conjunta. Para el tema de la apicultura, ¿existe un mínimo y máximo de colmenas que posean por el productor? ¿A qué se refiere cuando se dice eje de acompañamiento técnico? Lo dice el formato de acta de integración de la ECA. Es importante considerar también el equipamiento a los técnicos con el equipo de medición. Entonces, si pueden ir a la ECA, están en fertilizante o PPB sin problema, lo checamos más adelante, pregunta. En relación a los técnicos que laboran en las ECAs, estos técnicos son contratados por la OREF, pienso yo. En el DDR o el CADER, por lo general, no existen técnicos con este perfil, ya que la mayoría son personas que no cuentan con perfil para esta tarea. Los perfiles de las personas de la Secretaría son variados. Veo que el enfoque de las ECAs es primordialmente agrícola. Entonces, se nos dotará de las herramientas necesarias para poder cumplir con los objetivos de la estrategia. Y en su experiencia, cuando se inicia una estrategia como es las escuelas del campo, ¿cuál es el número de productores ideales? ¿Debe de tener el mismo cultivo en común? ¿O cuántos productores deben integrar la escuela del campo? Yo respondería de forma general que la instrucción de la presidenta es volcarnos hacia el territorio, acompañar y servir de forma muy eficiente a los productores, que en un primer momento la experiencia que ha tenido el equipo de la maestra Nayeli es que 50 productores es una comunidad que se gestiona de forma eficiente. Han llegado ellos a gestionar grupos de más de 250 personas. Incluso Heriberto en la capacitación anterior nos señalaba que había tenido grupos casi de 400, sin embargo había tenido que implementar otras estrategias para atenderlos. Los cultivos, es importante que ustedes identifiquen cuáles son los cultivos que tenemos dentro de la estrategia, tanto para producción, para el bienestar, como el tema de la estrategia de fertilizantes. Yo les leo los 11 que tenemos registrados. Es el arroz, el cacao, el café, la cebolla, el chile, el jitomate, el frijol, la leche, maíz, sorgo, trigo y, por supuesto, frijol. Entonces, para nosotros es importante que tomen en cuenta esto. Adelante, Heriberto. Yo creo que con las preguntas técnicas nos podrían ayudar tu equipo y tú. Muchas gracias. Sí,
Hay que conocer las reglas de operación, ¿no? La regla de operación nos dice la superficie, los tipos de cultivos, en el caso de miel, el número de colmenas, ¿no? Y yo creo que es importante conocerlo para que también transmitamos esto a los productores, ¿no? Segunda cuestión, el número de productores, para el caso de la SOREP, hemos propuesto que sean los 50 para iniciar el proceso, pero conforme el tiempo puede llegar que la atención como se está llevando el programa en los diferentes estados a través del acompañamiento técnico. Sobre los temas técnicos, es importante, compañeros, miren, si hay muchas dudas y tenemos cerca a los técnicos del acompañamiento, hay que ir con ellos, ¿no? Ellos pueden capacitar también. Esto que nos planteó hoy Iraíz, en terreno lo pueden ir revisando con los propios técnicos que ya han constituido las escuelas, ¿no? Sobre eso vamos ya fortaleciendo el proceso, ¿no? Yo ratificaría lo que dice Ángel en el sentido del compromiso, el objetivo, lo que está detrás de todo esto es la atención a los pequeños y medianos productores, ¿no? Y sobre todo que ha sido encaminado hacia la producción de los alimentos básicos que ya habíamos comentado, pero también hay otros productos que tienen una importancia económica, ¿no? Esos productos también se pueden ir atendiendo. La experiencia que hemos tenido, ¿no?, en las escuelas de campo es que estos bioinsumos han mejorado también otros cultivos de importancia económica, la naranja, el aguacate, ¿no?, las hortalizas que suele vender. Entonces, una importancia económica y esa es una parte importante que debemos de atender y que sí se logre realizar, ¿no? Pues si quieres, revisamos las preguntas, las regresamos a todo el equipo de la OREP con las precisiones que se requieran, ¿no? Mucho el tiempo luego no ayuda, pero que sí regresemos eso. Luego tenemos también un drive donde vienen todos los instrumentos que se han ocupado, manuales, instrumentos de registro, ¿no? Y que puede servir mucho para los compañeros, ¿no?, que han preguntado, o el perfil mismo, ¿no? Que no ayuda. Y vemos, miren, han ingresado aquí que entraron como promotores, ¿no? Y por decirles, hay pedagogos y pedagogas, contadores, administradores, que entraron como apoyo, como un promotor, ¿no? Y se fueron formando en el proceso, y ahora ellos además, y ellas han estado dando este acompañamiento técnico. Entonces, la experiencia que se van a desarrollar en las escuelas de campo va a ser muy importante, ¿no? Y verán que si no tenemos el perfil, pero sobre la experiencia se va a ir construyendo este proceso, ¿no? Entonces, sería eso, Ángel. Ahí, Heriberto, pues agradecerte la precisión. Yo creo que siempre al inicio de cada proceso innovador o transformador institucionalmente siempre hay retos de implementación. Lo más importante es que sepan que nosotros los vamos a acompañar. El coordinador Raúl Salgado ha estado motivando una asignación presupuestal adicional para lograr dotarlos de combustible. Algunos preguntaban si pueden ser con productores de diferentes localidades cercanas. Por supuesto, la comunidad se va creando con su liderazgo y lo que tenemos que hacer es seguir los cánones que hasta ahora hemos llevado. Usar los aplicativos que nos están poniendo a disposición el equipo de la maestra Nayeli para que podamos ver los productores. Ya se distribuyeron en torno de ustedes cerca de 64 claves, se siguen trabajando y seguramente en breve les llegarán las claves para poder entrar al sistema y poder ver todos los retos que se les plantean. Nos da mucho gusto que algunos ya estén leyendo la papelería y pregunten cuestiones técnicas. Nosotros vamos a identificar algunas de las preguntas y las vamos a ir resolviendo una a una. Vamos a estar cercanos con ustedes.
Yo creo que la lógica siempre es, si ustedes le preguntan al técnico en la localidad, pueden resolverlo mucho más. Nuestra visión no es una visión centralista, nuestra visión es una visión nacional. Somos fuertes gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, y por supuesto nosotros vamos a estar peleando las batallas para darles todas las herramientas que requieren para desarrollar mejor su labor. No se espera que sean los expertos en cada cultivo ni en la operación, pero que sepan identificar estos liderazgos fuertes en la comunidad y que planteen estos retos de integración, como se está narrando por parte de Iraíz. Para nosotros es un gusto, como siempre, Heriberto, poder llevar con éxito esta capacitación. Tenemos más de 450 personas conectadas. Ha sido un reto particular el usar esta nueva plataforma. Sabemos que están habituados al uso de algunas otras que tenemos a disposición dentro de la Secretaría. Agradecemos a la licenciada Nancy que nos proporcionó pues este aplicativo. Creo que nos ha funcionado bien. Y aquellos que no hayan podido seguir con oportunidad por defectos de comunicación del Internet, nos vamos a tomar el tiempo para hacer un video de la participación de Iraíz en particular para que la puedan reproducir y puedan resolver algunas de sus inquietudes. Y adicionalmente, como lo decía Heriberto, vamos a hacer una papelería de preguntas frecuentes que se las vamos a hacer llegar. Y lo mejor de todo es que en algún momento estamos seguros que ustedes nos van a dar lecciones aprendidas dentro del territorio y que esto va a ser transformador. Ya por último, y nada más por agradecer el tiempo de las personas que se están tomando tiempo de escribir, destacamos 2 preguntas. Estas secretarías, desde que se creó el programa Procampo, el personal ya no realiza labores hacia el territorio. Eso para nosotros es una señal de alerta. Si nosotros no estamos siendo una administración de territorio, no estamos viendo directamente lo que pasa con los campesinos, lo que está pasando y lo que dificulta su labor productiva, estamos negándonos una parte importante del quehacer en el servicio público. Y la otra es que nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes, identificando las problemáticas y haciéndolas del conocimiento de los titulares para que se tomen las decisiones estratégicas para dotarlos de las herramientas necesarias para desarrollar su función. Ese sería cuanto por mi parte, Heriberto. Agradecerles a todos el tiempo que le destinaron a esta capacitación y, por supuesto, a Iraíz y a todo el equipo de la maestra Nayeli. Muchísimas gracias. Sí, oye, a mí me gustaría comentar este último comentario que salió, ¿no? Y es que, en efecto, el sexenio pasado fue que la política en el campo mexicano fue volteado a ver a la población más vulnerable, los pequeños y medianos productores, ¿no? Y desde entonces ha sido la atención hacia ellos y se ha generado todo este proceso, hombres y mujeres, población indígena, población afro, ¿no? Se ha considerado a los jóvenes también su participación, entonces es un giro muy importante, ¿no? Dejó de apoyarse a los grandes productores, ¿no? Que el argumento era quien generaban economía, pero el pequeño productor también lo genera, ¿no? Se dejó de apoyar a estas organizaciones campesinas que jalaban mucho recurso. Entonces, a eso se debe que ahora estemos impulsando todo este proceso del acompañamiento técnico, orientado a esta población que fue vulnerable, ¿no? En la presentación que hay otra presentación que compartiremos, ahí hay datos, ¿no? Estadísticos y económicos de la importancia, ¿no? Del pequeño productor, ¿no? Y pues bueno, también muchas gracias a todas, a todos, ¿no? Cualquier cuestión, estamos en comunicación. Consulten, acérquense a los compañeros de acompañamiento técnico, si hay escuelas de campo cercanas, visítenlas, ¿no? Y vamos estableciendo esta vinculación, acercamiento para ir logrando las metas que se han propuesto en la institución, ¿no? Pues muchas gracias y pues buena tarde a todas, a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Alberto. Cuídense mucho, muchas gracias. Igualmente, saludos.